¿Qué es la izquierda? ¿Y tú me lo preguntas? Estar vivo es algo más que no estar muerto. Alan Percy. Hay tres grandes familias de la izquierda. Una a la que le basta pensar que conoce las reglas del movimiento de la historia y que va con los buenos para creerse de izquierdas. Ante las dificultades de la revolución, le echa la culpa a la teoría, al subconsciente, a la debilidad de los demás o al sursum corda. Todo antes que preguntarse si la revolución no le viene demasiado grande al común de los mortales. Generalizar siempre es más sencillo. Esa izquierda ha dejado como herencia en la historia buena parte de lo mejor que tiene la democracia occidental. Pero le cambiaron las preguntas y se quedó insistiendo como el tonto que sigue cuando se acaba el camino. A esta izquierda le ocurre hoy con frecuencia como al Bruce Willis de El Sexto Sentido. Está muerta, pero se cree muy lista. Tiene problemas para regresar a la vida. Cuando se necrosa en pequeños partidos, hace inviable la reinvención de una nueva izquierda y prefiere inmolarse en las viejas creencias antes que echar su cuarto a espadas con posmodernos, perroflautas y submarinos de los que siempre ha considerado el enemigo. Otra izquierda renunció hace demasiado tiempo a transformar el sistema. Frente a la vía revolucionaria, apostó, especialmente por su consistencia en la Alemania de comienzos del siglo XX, por transformar la sociedad desde sede parlamentaria. No tenía por qué haber sido así, pero terminó devorada por el sistema hasta constituirse en uno de sus puntales. Le critican desde otras izquierdas que está bajo el síndrome de lo que Al Pacino afirma en El Padrino. Mi padre le hizo una oferta tan buena que no pudo decir que no. Pero ellos creen que son como el Woody Allen de La Última Noche de Boris Grushenko y afirman: amar es sufrir, no amar es sufrir, sufrir es sufrir. Hacen cosas muy parecidas a las que hace la derecha, pero con mirada consternada. De tanto negociar con la derecha parlamentaria, terminaron pareciéndose. Una tercera izquierda apostó siempre por la espontaneidad, por la radicalidad inmediata, por la fuerza, por no comulgar con ninguna dádiva del sistema. No parece que acierte con los tiempos políticos, pero la suerte de sus otros contendientes en la izquierda no desmiente sus análisis. Su coherencia también implicó su soledad y su fragmentación. Cuando haces del análisis el único mundo alternativo, no puedes permitirte ni la ligereza de una coma mal puesta. De ellos puede decirse lo que afirmaba Maxim McKendry en Sangre para Drácula. El conde Drácula puede parecer que no es el marido ideal, pero proviene de una muy buena familia. La izquierda siempre se quedó a la siniestra desde que en septiembre de 1789 votó en contra de la capacidad del veto del rey propuesta por los diputados realistas. Luis XVI en el centro, los representantes de la nobleza y el alto clero a su derecha. A la izquierda de la Asamblea Nacional Constituyente, los que querían cambiar en nombre de los pobres, las buenas malas familias. Desde entonces, a la izquierda. La reconstrucción de la izquierda europea en el siglo XXI necesitará arrancar de lo particular para conseguir convencer a las amplias mayorías que hoy apoyan a la derecha y también a la izquierda sistémica. Sócrates, decían los que lo conocieron, no simpatizaba con lo que sería la izquierda de su época, pero se atrevió a sostener que solo sabía que no sabía nada. Pura duda y muy humilde, un buen comienzo para hablar de la izquierda. En el mayo del 68, recuerda Yanis Stavrakakis, los intelectuales se preguntaron: ¿qué espera de nosotros la insurrección? La insurrección responde: por ahora, lo que esperamos de ustedes es que nos ayuden a arrojar adoquines. Si algo debiera hacer la izquierda, es empatía radical en movimiento. Que socialismo es amor está en el Sermón de la Montaña y su prédica de amar al prójimo por encima de todas las cosas. Es lo que recogió San Agustín cuando afirmó: ama y haz lo que quieras.
queriendo dar a entender que quien ama realmente no hace daño a los demás. El socialismo, al igual que ocurre con la regla de oro de todas las religiones, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, es amor, porque es la afirmación de la empatía como el criterio central de la organización social. Solo un presupuesto de amor puede dejar de considerar a los demás seres humanos como instrumentos de uso particular. El amor es ética, hace al margen de la respuesta, mientras que la moral obra con la idea de reciprocidad. Es más sencillo construir una sociedad moral que una sociedad ética. Podríamos buscar un acuerdo transaccional, que la ética escogiera los objetivos y la moral organizara los comportamientos para alcanzarlos. No andaba desencaminado Marx siguiendo a Rousseau o interpretando a Aristóteles, cuando pensaba que la política desaparecería cuando desaparecieran las clases sociales, esto es, las diferencias sociales basadas en el diferente lugar que se ocupaba en la escala de producción, origen en su lectura de todos los males. Si no hubiera tensiones sociales basadas en la desigualdad, principalmente de clase, de género y de raza, la sociedad viviría una suerte de estabilidad permanente y esa idea que vincula política con coacción desaparecería. Sueños de los ingenieros de utopías. El socialismo del siglo XX, como referencia por excelencia de la izquierda, tanto la socialdemócrata como la comunista, que son las que han construido gobiernos, ha brindado un mapa de navegación útil para la izquierda del siglo XXI. Según esta bitácora, el socialismo del siglo pasado tuvo 4 grandes rasgos: eficiencia, heroísmo, atrocidad e ingenuidad. La eficiencia tiene que ver con su capacidad para incorporar a una parte considerable de la humanidad a la modernidad. La Rusia feudal, la China imperial, zonas deprimidas de Europa Central, África o Asia. Así como haber dotado a nuestras constituciones de, seguramente, lo mejor que las acompaña: el sufragio universal, el voto femenino, la sanidad y la educación públicas, la renuncia a la guerra y la violencia, la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y a una vivienda digna y, prácticamente, toda la panoplia de derechos y libertades de constitucionalismo de posguerra, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Su atrocidad, que configura el libro negro del llamado con abuso socialismo realmente existente, tiene que ver con el Gulag, los muros, las purgas, los presos políticos, la falta de democracia, la desconfianza ante los trabajadores y la traición al gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Visto en distancia, vemos que los más ortodoxos siempre son los que más daño hacen. Cierto es que desde un principio, la construcción del socialismo sufrió todas las cortapisas inimaginables por parte del mundo establecido, pero la petición de Brecht, perdonadnos porque vivimos en tiempos sombríos, nos sirve como referencia en el nuevo siglo. El socialismo del siglo XX también reclama recordar su heroísmo, callado con intención culposa, y que tiene como gesta para la humanidad el haber sido determinante en frenar al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. De los 50 millones de muertos de la contienda, al menos 20 millones fueron ciudadanos soviéticos. Los nazis, mal que le pese a Spielberg, empezaron a perder la guerra en Stalingrado, no en Normandía. Igualmente, el haber puesto siempre la mayoría de los muertos, presos y torturados en las luchas contra las dictaduras y en las peleas por la democratización. Pero de lo que se habla menos es de la ingenuidad del socialismo durante el siglo pasado. El socialismo del siglo XX fue ingenuo por 5 grandes razones. En primer lugar, por creer que bastaba asaltar el aparato del Estado para, desde ahí, cambiar el régimen social. Esa ingenuidad está en el propio Marx, pues tan convencido estaba de que después de derribado el capitalismo vendría un reino de armonía que no se detuvo a desarrollar ni una teoría de la transición, ni de la justicia, ni del Estado, a la altura de los retos que vendrían. Una vez alcanzado el poder, todo fue improvisación, y de ahí que Lenin decidiera interpretar en cada momento, historicismo, el rumbo del proceso,
mientras que otros marxistas le reprochaban las prisas. En segundo lugar, por creer que bastaba con la creación de un partido único, regido por una interpretación burocrática del centralismo democrático. La información circula de abajo arriba y las órdenes de arriba abajo, para regular la sociedad y dar respuesta a sus evoluciones o aunar sus diferentes voluntades. Solo pensando que hay una sola verdad y que se está en posesión de la misma, puede postularse la existencia de un partido único. En tercer lugar, por creer que, estatalizando los medios de producción, se podrían satisfacer las necesidades sociales de manera más eficaz y abundante que en el capitalismo. Estatalización que renunció a otras formas de propiedad pública no estatal que en los comienzos de la Revolución Rusa estaban en discusión y que se frenaron entregando la gestión de las fábricas a los sindicatos, correas de transmisión del partido en vez de a los consejos de empresas de los trabajadores. En cuarta instancia, por creer que lo que servía para Rusia podía trasladarse a otros países con trayectorias diferentes, historias diferentes, cosmovisiones diferentes. Es la amargura de un Mariátegui alertando a los ortodoxos de la necesidad de un marxismo latinoamericano que no fuera ni calco ni copia del soviético y que terminaría siendo expulsado de la Comintern por pretender que la emancipación en Perú debía contar con los indígenas. Por último, por creer que un crecimiento ininterrumpido traería un reino de la abundancia que terminaría con todos los problemas humanos y sociales, ignorando la necesidad humana de trascendencia, el agotamiento del planeta y los problemas del productivismo heredado por la modernidad. En la misma dirección, por incorporar la idea de fin de la historia y no entender que el socialismo también es histórico y que, por tanto, cambia con las sociedades, debiendo estar abierto para incorporar nuevas necesidades, por ejemplo, la sensibilidad ecológica. En conclusión, el socialismo del siglo XXI debe enmendar todos sus errores, complejizando los simples análisis que en el siglo pasado llevaron a cometer tamañas barbaridades. O expresado de manera más clara, el socialismo no puede construirse solamente desde el Estado, y mucho menos desde el Estado burgués. La instauración de un sistema de partido único es una simplificación de la organización humana que asombra por su grosería. La abolición de toda la propiedad privada, confundiendo con frecuencia propiedad privada con medios de producción, es igualmente, tras 5 siglos de capitalismo, una simpleza que condena al estrangulamiento económico. Por último, la separación entre socialismo científico y socialismo utópico hurtó a la izquierda aquellos aspectos de la vida humana, curiosamente los más gratificantes, que, por no ser materiales, amor, amistad, armonía, empatía, quedaron fuera de foco y fueron tirados por la borda con el rechazo al autoritarismo y la manipulación histórica realizada por las religiones. De cualquier forma, el socialismo del siglo XXI mantiene el sustantivo. Es socialista porque se sitúa de manera clara y definida contra el capitalismo y la explotación que conlleva, incorporando a la transformación cualquier tipo de dominación, además de la de clase, de género y de raza, la medioambiental, la sexual, la generacional, etc. En ese sentido, el socialismo mantiene su condición de aguafiestas de la orgía prometida por el capital, ese populismo del libre mercado, según la feliz expresión de David Harvey. El capitalismo promete a la humanidad vivir como reyes, garantizándolo solamente a unas minorías, pero consiguiendo la aceptación del sistema gracias a esa simple promesa incumplida durante siglos. Injusto sería no decir que allí donde la promesa deja de ser eficaz, el monopolio de la violencia física, legítima o ilegítima, pasa a ocupar el lugar de los argumentos. La condición de aguafiesta se radicaliza con el agotamiento del planeta. Allí donde ayer el socialismo prometió una sociedad de abundancia que el capitalismo era incapaz de proveer, hoy se ve en la obligación de exigir la austeridad como propuesta de organización social, una vez constatado que ya hemos devorado medio planeta Tierra que no es recuperable. Es en esa condición de aguafiestas en donde el socialismo debe encontrar la razón más simple de la necesidad de la alegría, pues un socialismo que recuerda el dolor no puede ser causante de dolor, además que un socialismo triste
es un triste socialismo. Correspondería hoy a la herencia de la izquierda renunciar a los sueños infantiles de la omnipotencia. Su complicidad con el estado actual de cosas viene por creer también en los fetiches: el dinero, las mercancías, el Estado, el partido, el patriarcado, el trabajo. La tarea revolucionaria porque necesita cambiar los esquemas del pensamiento, es entender que son mentira. La revolución como un antídoto contra la tristeza. La catástrofe no nos puede llevar a la luz. La emancipación no viene de la mera evolución de las cosas, del simple devenir de la lógica económica. La emancipación no puede ser el simple resultado del desarrollo capitalista. No es, como dice Ansel Hape, la ejecución de una sentencia dictada por la historia. Muy al contrario, en la senda de Walter Benjamin, afirma que es la catástrofe la que está programada, no la emancipación. Las cosas abandonadas a su discurrir espontáneo únicamente conducen al abismo. Si hay leyes de la historia, estas van siempre en el mal sentido. La libertad y la felicidad humanas no son nunca su resultado, sino que siempre se logran contra ellas. Convertidos en fragmento, ya no hay lógica predecible de raza, género o clase. No es cierto que nuestro comportamiento sea el resultado más o menos mecánico de nuestro espacio social. Somos rehenes de las jerarquías construidas, aún sin ser conscientes de ello, por el capitalismo en los últimos 300 años, de la religión, del autoritarismo familiar, de la escuela, del nacionalismo y el militarismo, de la moral sexual opresiva e hipócrita, del arte clasicista y elitista, de la racionalidad que pesa sobre la imaginación, del cálculo que limita y condiciona el disfrute. Rehenes de un mundo construido con dicotomías donde siempre hay un polo positivo y otro negativo, diestra y siniestra. Y por eso Frederick Jameson podría afirmar sin mucha compasión que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Aún más, podría acabarse el mundo, como en Matrix, y sin embargo, continuar el capitalismo. Pero los problemas no terminan ahí. Existe una identificación popular de la izquierda con los partidos socialdemócratas. La petición de apoliticismo del movimiento 15M e incluso la afirmación de una parte del movimiento de no ser ni de derechas ni de izquierdas tiene más que ver con la hegemonía de la socialdemocracia en la izquierda que con definiciones complejas. Si después de la Segunda Guerra Mundial la izquierda asumió el liberalismo político, renunció al asalto al Palacio de Invierno y abrazó el juego parlamentario, en los años 80 hizo otro tanto con el liberalismo económico. La tercera vía e incluso el eurocomunismo no fueron sino asunciones vergonzantes de la derrota a la hora de superar el capitalismo. Por un lado, la izquierda se parece a la derecha. Por otro, es rehén de sus errores y de la propaganda en contra. Y a menudo comparte una idea a fuerza con la derecha. No se debe fomentar la autogestión de la gente. El sujeto político, además, ya no define a la izquierda. La clase obrera existe y tiene capacidades revolucionarias, como lo demuestra que si mañana no fueran al trabajo todos los asalariados, el sistema colapsaría. Pero surge el problema nuevo de que ya no se deja representar, demasiado plural, entreverada, mestizada. El precariado solo puede reflejarse en un espejo hecho añicos. Ya en los años 70 hubo que incorporar a los cristianos, con no poca discusión. Pensar hoy que el sujeto del cambio es el proletariado suena a casa antigua. Los trabajadores no se ven a sí mismos como clase obrera. La fragmentación salarial y laboral dificulta cualquier definición homogénea, y el desarrollo del trabajo intelectual crea una novedosa población activa y desempleada o precariamente empleada, el precariado, con una mayor cualificación incluso que los dirigen y los exilian. Jóvenes licenciados que fuerzan la lógica capitalista al negarse a ser tratados como proletarios y que tendrán que ver en qué medida sus luchas se encuentran con las de otros colectivos que siempre han sufrido esas condiciones, en especial las mujeres. Sin olvidar que, en otros lugares, sujeto del cambio son también los pobres, los indígenas, los estudiantes, los militares, etc.
Sin duda, era mucho más fácil ser de izquierdas en el pasado. Es la ironía de Vázquez Montalbán afirmando que, contra Franco, vivíamos mejor. El fascismo clarificó el escenario. Ellos eran de derechas y el antifascismo de izquierdas. Unos frenaban la historia, otros la aceleraban. El esquema funcionaba. Esa identificación respecto del pasado sigue siendo válida, pero hasta ahí. La izquierda carece de modelo alternativo claro y compartido. Por eso, el dilema ¿qué es ser de izquierdas? No tiene solución. Y no hay alternativa porque no hay una percepción clara de lo que significa el capitalismo. Algo lógico en un mundo donde somos al tiempo víctimas y verdugos. Somos sujetos mercantilizados que nos usamos constantemente. Una nueva definición de la izquierda podría partir de una intuición fuerte que va más allá de lo laboral, que en cualquier caso sigue siendo la contradicción principal. No obligues a los demás a asumir lo que no quieres para ti. Esto nos llevaría a una lectura del pasado afín a los que dieron esa lucha en otros momentos, de Espartaco al 15M o las luchas en América Latina o África, pasando, claro está, por el antifascismo, a una metodología no autoritaria, contraria a la partitocracia vigente y a la deriva burocrática del centralismo democrático, a una crítica al capitalismo y su constante creación de expulsados, explotados y oprimidos, a una apuesta por el internacionalismo, el sujeto de dignidad es el ser humano, no el compatriota, al antirracismo, con esa terrible herida histórica de la esclavitud y el colonialismo, al feminismo, terminando con ese reparto desigual de derechos y obligaciones y donde la libertad sexual sigue siendo desigual por la carga reproductiva, y a la ecología. Disfrutamos de aire, agua y tierra porque las generaciones pasadas no acabaron con todo, ergo, nos corresponde hacer lo mismo hacia adelante. Es obligatorio mencionar que el pensamiento progresista crítico, socialista, emancipatorio, de izquierdas o como se quiera definir, precisa de análisis y de propuestas concretas desde y para esa mitad de la población que son las mujeres. La crisis está siendo utilizada para regresar a posiciones patriarcales que se creían superadas hace décadas. Así, nos encontramos con un nuevo auge de la teoría complementaria de los sexos, con el papel subordinado de las funciones femeninas, el regreso de la hipersexualización de la mujer, moda, anuncios, incluso en la política, tan sesgado cuando aparece una política tumbada a lo largo de una mesa de trabajo como con peineta y mantilla en el Vaticano, una recuperación de la misoginia romántica, la insistencia en la reducción del papel de la mujer dentro de la familia patriarcal a cubrir los requisitos emocionales, la exaltación de la maternidad y la mistificación del cuidado, con actrices famosas apuntalando esta función, elementos ambos que ocultan la pérdida de responsabilidad pública ante los mismos, la normalización de la cirugía estética, la imperturbable banalización de la prostitución, el auge del fundamentalismo religioso y neoconservador, con el lugar que reservan a las mujeres en sus mundos, a menudo en sus peores expresiones medievales, y, en definitiva, una nueva ocultación de la enorme carga reproductiva que portan las mujeres antes de incorporarse a la precariedad laboral neoliberal. Con este panorama, ¿dónde está la izquierda? En el caso de la socialdemocracia, no es fácil seguir considerándola dentro de ese paradigma emancipador. Piénsese una vez más su renuncia a superar el modelo capitalista. Otras izquierdas siguen siendo deudoras del autoritarismo propio de los orígenes absolutistas de los modernos estados nacionales. Los ámbitos libertarios, tan relevantes para los movimientos indignados, no contemplan construir la alternativa. Teóricos como Giddens, el autor de la tercera vía, propusieron sustituir la categoría izquierda por la de radicalcentrismo. Quedó en una manera vergonzante de asumir la propia impotencia. Un problema añadido está en que la socialdemocracia se parece a muchos de sus votantes. El espacio de la izquierda no pasa por tanto por, simplemente, representar al pueblo. Toca discutir en su seno acerca de todos estos aspectos camino de un nuevo sentido común. Y esa discusión está ahora mismo en las afueras de los partidos.